No sabía que ese sería el último día que tocaría la puerta de la casa que ayudé a construir con mis propias manos. Subí los escalones con cuidado, con un pequeño pastel de naranja cubierto por un pañito bordado que guardaba desde que Selena era una bebé. Era una tarde tibia. El sol acariciaba las paredes recién pintadas de la casa de Lucas, y yo solo quería felicitarlo por ese logro. No pedía nada. No esperaba ser recibida con aplausos ni con flores. Solo quería ver su sonrisa, escuchar de sus labios que estaba feliz. Pero cuando toqué el timbre y se abrió la puerta, fue como si el aire cambiara. Carmen, con su vestido ajustado y su expresión de fastidio, me miró como si hubiese llegado, sin avisar, a un lugar sagrado. No dijo «hola», no preguntó cómo estaba. Solo giró la cabeza y gritó «¡Lucas!». Desde el interior, voces, música suave, risas de fondo. Una reunión. Personas que no conocía. Y entonces, Lucas apareció. Su rostro se tensó al verme. Me miró directo a los ojos y, sin bajar la voz, soltó esa frase como un cuchillo. «Mamá, aquí no eres bienvenida». No supe qué responder. Mi cuerpo se quedó quieto, como si alguien hubiese apagado el sonido del mundo. Sentí las miradas curiosas desde el interior, los murmullos incómodos. Carmen cruzó los brazos, satisfecha, y Lucas bajó la mirada, como si incluso decirme eso le causara vergüenza. Me di la vuelta lentamente. El pastel temblaba en mis manos. Bajé los escalones uno por uno, escuchando detrás de mí cómo se cerraba la puerta con un clic firme. La calle estaba silenciosa. Un perro ladró a lo lejos. Mi corazón también ladraba, pero de rabia contenida. Llegué a mi casa, la vieja casa donde crié a Lucas, donde todavía se notan en la pared las marcas de su crecimiento, dibujadas con lápiz cada cumpleaños. Y me senté en la mesa, sola. Dejé el pastel intacto. Ni siquiera lo destapé. Solo lo miré, con una tristeza que no sabía cómo contener. El reloj en la pared hacía un tic-tac ensordecedor. El ventilador giraba con su sonido oxidado. Y yo simplemente respiraba. Mi mente volvió atrás, a los días en que Lucas llegaba corriendo del colegio, con las rodillas raspadas y los ojos brillantes. A las noches en que me desvelaba cosiendo uniformes para otras madres, para poder pagar el suyo. A los fines de semana en los que vendía empanadas en la feria y regresaba con los pies hinchados, pero el corazón lleno porque él tenía todo lo que necesitaba. Recordé el día en que me pidió ayuda para comprar esa casa. Carmen estaba embarazada de Selena y él no llegaba con el préstamo completo. Me lo dijo temblando. «Mamá, necesito que me prestes lo que te quedó del terreno de la abuela. Te lo devuelvo en cuanto pueda. Solo quiero darle un hogar a mi familia». No dudé ni un segundo. Fui al banco. Vendí lo que quedaba del lote heredado. Puse mi nombre como parte de la escritura, solo como forma de protegernos legalmente. Nunca quise interferir. Nunca le pedí explicaciones. Yo solo quería verlo feliz. Pero esa tarde, al ser echada como si fuera una intrusa, comprendí algo que venía negando desde hace tiempo. No era bienvenida, no por accidente, sino por decisión. Carmen siempre había sido cortante, sutilmente cruel. Me corregía delante de otros, hacía comentarios sobre mi ropa sencilla, ponía cara de disgusto cuando hablaba de mi cocina o mis historias del barrio. Y Lucas, mi Lucas, callaba. Siempre callaba. Hasta que un día decidió hablar. Y lo que dijo me partió en dos. Esa noche no pude dormir. Caminé descalza por la casa, encendiendo y apagando luces. Abrí cajones. Saqué una caja azul con documentos que guardaba desde hacía años. Escrituras, contratos, transferencias, mensajes impresos. Todo estaba ahí. No porque planeaba usarlo, sino porque, en el fondo,
Siempre sentí que llegaría el día en que tendría que demostrar quién era. ¿Cuánto di? ¿Cuánto me costó? Vi una foto de Lucas de pequeño, con un diente menos, abrazado a un oso que le cosía a mano. Y debajo, una carta que me escribió cuando tenía 8 años. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con jardín para que tomes el sol y no trabajes más. La leí en voz baja, con la luz tenue de la lámpara, como quien reza. Al día siguiente me vestí con calma. Usé mi blusa blanca, la que guardo para momentos importantes. Fui al banco. Congelé la cuenta compartida que todavía teníamos para los pagos de la casa. Cambié mis claves. Fui a la municipalidad a verificar el estado del inmueble. Solicité que toda correspondencia relacionada a esa propiedad fuera redirigida a mi dirección. No lloré, no grité, solo actué. La funcionaria del banco me miró, sorprendida. ¿Estás segura, señora Estefanía? Más segura que nunca, le respondí. Volví a casa y preparé un té. Me senté en el patio, entre las macetas con albahaca y romero. Cerré los ojos. Sentí el sol en la cara. Pensé en todo lo que había permitido, en cómo había dejado que me hicieran pequeña, invisible, casi prescindible. Pero ya no. Esa noche, el teléfono sonó. Era Lucas. «Mamá, ¿qué hiciste?» Me llegó un correo del banco. «¿Congelaste la cuenta?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque es mía también». Silencio. «El condominio me escribió. Dicen que la documentación está incompleta. ¿Cambiaste la dirección?» «Sí». «¿Qué está pasando?» «Lo mismo que tú hiciste ayer. Estoy marcando límites». No hubo gritos, no hubo insultos, solo silencio al otro lado. Un silencio que me supo a justicia. Días después, supe por una vecina que Carmen había discutido con él en plena calle, que gritaba sobre papeles, sobre dinero, sobre esa mujer que siempre se metía, que Selena los miraba desde la ventana, sin entender. Pobrecita, tan pequeña, tan observadora. Al tercer día escuché pasos en la entrada. Pensé que era el cartero, pero era ella, Selena, con su mochilita y sus 2 trenzas desordenadas. «Abu, ¿puedo quedarme un rato contigo?» Asentí, sin decir palabra. Le preparé chocolate caliente. Se sentó a mirar fotos. Me preguntó por un vestido antiguo que guardo. Me dijo que Carmen le dijo que yo estaba confundida, pero que ella no lo creía. «Abu, yo sé que tú siempre estás. Aunque no te dejen entrar, yo sí quiero que estés». Me abrazó con fuerza. Y ahí, por primera vez en días, lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque entendí que alguien sí veía todo. Selena, mi pequeña, mi testigo, mi puente. Selena pasó la tarde en casa como si hubiese vivido allí toda su vida. Se quitó los zapatos al entrar, dejó su mochila en la misma silla donde su padre la dejaba cuando era niño y fue directo al rincón donde guardó los álbumes de fotos. Yo la observaba en silencio. Cada gesto suyo era un eco de Lucas cuando tenía su edad. El mismo modo de fruncir el ceño al concentrarse, la misma costumbre de torcer los labios cuando algo la conmovía. Le serví otra taza de chocolate caliente. Le puse una manta sobre las piernas sin que me lo pidiera. Y en esa escena tranquila, cotidiana, me sentí de nuevo madre. Me sentí necesaria. Me sentí viva. «Abu, ¿por qué mamá dice que tú solo quieres quitarnos la casa?», me preguntó de pronto, con la naturalidad brutal de los niños que aún no han aprendido a disfrazar la verdad. Me quedé quieta. Sus ojos, grandes, buscaban una explicación que no la hiciera elegir entre su madre y su abuela. Me tomé unos segundos antes de responder. Elegí las palabras con la delicadeza de quien sabe que, si dice lo incorrecto, puede romper algo para siempre. «Yo no quiero quitarles nada, mi amor.
Solo quiero que recuerden que esa casa la construimos entre todos, que lo que uno da con amor no debería volverse motivo de desprecio. Ella bajó la mirada, asintió, despacio, y en su silencio entendí que había comprendido más de lo que podía expresar. La noche cayó. Carmen no llamó, Lucas tampoco. No sabían que Selena estaba conmigo, pero yo sabía que ese silencio no duraría. El orgullo tiene voz, y cuando se siente desafiado, grita. Al día siguiente, al amanecer, golpearon la puerta con fuerza. No fue Lucas, fue Carmen. Venía sola, con el rostro desencajado y un tono de voz que no admitía réplica. «Estás loca. ¡Estefanía! ¿Cómo te atreves a manipular a una niña para ponerla en contra de sus padres? Selena vino por voluntad propia. No la llamé, no la busqué. Pregúntale tú misma. Tú siempre con tus jueguitos pasivos, siempre pareciendo la víctima, cuando en realidad eres una manipuladora profesional. Lucas está hecho polvo por tu culpa. Lucas está hecho polvo por no haber tenido el valor de mirarme a los ojos y decirme la verdad antes de echarme de la casa que ayudé a pagar». Ella retrocedió medio paso. No esperaba que yo respondiera. Siempre había estado acostumbrada a mi silencio, a mi contención. Pero eso se había terminado. «¿Qué es lo que quieres, Estefanía? ¿El dinero? ¿La casa? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? No quiero nada que no sea mío, pero tampoco voy a permitir que me sigan borrando como si nunca hubiese existido». Carmen soltó una carcajada vacía, fingida, dolida. «Dios mío, esto es de locos. No sabes con quién te estás metiendo». «Sí, lo sé perfectamente». Ella se fue sin mirar atrás. El portazo rebotó por todo el pasillo, pero ya no me dolía. Solo confirmaba que había tocado una fibra que prefería mantener dormida. Esa misma tarde, Lucas me llamó. Su voz sonaba distinta, más grave, más cansada. «Mamá, ¿podemos hablar?» Le dije que sí, pero no en su casa. Le pedí que viniera a la mía. Que se sentara en la misma mesa donde una vez me prometió que jamás permitiría que nadie me faltara el respeto. Cuando llegó traía la mirada baja. Se sentó sin decir palabra. Le serví té. No por cordialidad, por memoria. Siempre le servía té cuando tenía que contarme algo difícil. «No sabía que Carmen te iba a tratar así», empezó. «Pero tampoco la detuviste». Respondí. Silencio. «Yo solo quería que estuvieras feliz con la casa, con tu familia, y me encontré con una puerta cerrada en la cara. Literalmente». Lucas se llevó las manos al rostro. Respiró hondo. «Carmen dice que estás intentando desestabilizar nuestra vida, que estás reclamando cosas que no son tuyas. ¿Y tú qué dices?» Yo no sé qué decir. Estoy en medio. «No, Lucas. Estás exactamente donde elegiste estar». Saqué una carpeta de cuero. La puse sobre la mesa. No la abrí. Solo la dejé, ahí, como un símbolo de todo lo que había callado durante años. «Aquí están los papeles de la transferencia bancaria, los mensajes donde tú mismo me pides ayuda, las escrituras con mi nombre. No los traje para amenazarte. Los traje para que dejes de repetir el discurso que Carmen te enseñó». Lucas se quedó mirando la carpeta. No la tocó. «Mamá, ¿por qué no me dijiste antes que tenías todo esto?» «Porque confiaba en ti. Porque nunca creí que llegarías al punto de avergonzarte de mí. Pero aquí estamos». Hubo un largo silencio. El reloj marcó las 6 en punto. Las sombras comenzaron a alargarse en la sala. Afuera, los niños jugaban en la calle, ajenos a nuestras heridas. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó con voz rota. «Ahora vas a tener que decidir si quieres ser un hombre que honra sus raíces o uno que construye su futuro sobre las
cenizas de quienes lo levantaron. Lucas se fue con la carpeta en las manos. No dijo adiós. No prometió nada. Pero su forma de cerrar la puerta fue distinta, cauta, como quien se despide de algo que no sabe si volverá a tener. Esa noche recibí un mensaje de texto. Era de Selena. Abu. Papá leyó los papeles. No dijo nada, pero lloró. No respondí. Solo apagué el celular y me acosté. Cerré los ojos. No dormí, pero descansé. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. Carmen no volvió a aparecer. Lucas tampoco. Pero comencé a recibir pequeñas señales. Un sobre en el buzón, con una copia actualizada del contrato de la casa, donde mi nombre figuraba como corresponde. Un correo de la municipalidad confirmando mi dirección como contacto legal. Una transferencia en mi cuenta, con una nota. Lo que te debía, gracias. No era un perdón, no era un abrazo, pero era un comienzo. Y entonces, un día, al salir al mercado, me encontré con una vecina. ¿Supiste lo de Carmen?, me dijo, bajando la voz. Está en casa de su madre. Dice que necesitaba espacio. Algunos dicen que se separaron. No dije nada. No celebré. No juzgué. Solo seguí caminando, con la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Una semana. Después, volvió Selena, con una caja en las manos. Abu, papá me pidió que te trajera esto. Era el oso de peluche que le hice a Lucas de niño, el mismo de la foto. Había estado guardado todos estos años. Dijo que querías que supieras que nunca te olvidó. Solo no supo cómo enfrentar a mamá. Selena se quedó a dormir esa noche. Me pidió que le contara historias de cuando su papá era chico. Le hablé del río, de las empanadas, de las carreras en bicicleta. Ella reía, y en cada risa, algo dentro de mí sanaba. No todo estaba perdido, pero aún quedaban piezas por recolocar. A veces, el silencio es más poderoso que 1000 palabras. En esos días me convertí en una espectadora atenta. Dejé que las piezas del dominó, colocadas con tanto egoísmo por Carmen, comenzaran a caer una tras otra. No interferí, no confronté, solo observé, como quien ve un incendio desde la colina, sabiendo que fue provocado por quienes se burlaron del fuego. Carmen se había ido de la casa, no oficialmente, no con una maleta, pero sí emocionalmente. Se refugió en casa de su madre, y aunque seguía controlando cada movimiento desde lejos, su ausencia se notaba. Lucas se quedó solo con Selena, y la niña empezó a notar los vacíos, los silencios tensos, las comidas solitarias frente al televisor. Lo que antes parecía una familia perfecta, ahora tenía grietas a plena vista. Un día recibí una llamada de la escuela de Selena. Señora Estefanía, llamamos porque Selena ha llegado varias veces sin almorzar y nos preocupa su estado emocional. ¿Hay algo que debamos saber? Mi corazón se apretó. ¿Cómo era posible que ni Lucas ni Carmen notaran algo tan básico? Le aseguré a la directora que hablaría con ellos. No colgué con rabia, sino con determinación. Ya no podía mantenerme al margen, no cuando una niña inocente pagaba el precio del orgullo de los adultos. Fui a buscar a Selena a la salida del colegio. Cuando me vio, corrió hacia mí con los ojos llenos de alivio. No dijo nada, solo me abrazó. ¿Almorzaste hoy, mi amor?, negó con la cabeza. La llevé directo a casa. Le preparé su comida favorita: sopa de lentejas, pan casero y jugo natural. Comió en silencio, con una voracidad triste que me partía el alma. Luego se recostó en el sofá y se quedó dormida abrazando el oso que le devolvió su padre. Horas después, Lucas apareció. Entró sin saludar con la cara marcada por la culpa. ¿Está aquí?,
Preguntó. Sí. ¿Te preocupa? Por supuesto que me preocupa. Es mi hija. Pues no lo parece. Llega a la escuela sin comer, sola, confundida. ¿Dónde estabas tú? Lucas se dejó caer en la silla. Se veía exhausto. Carmen se llevó el auto. Me quitó las llaves, la tarjeta. No tengo cómo moverme, mamá. Estoy sobreviviendo. ¿Y Selena? ¿Qué es ella en este sobrevivir? ¿Un estorbo? No digas. ¡Eso!, gritó golpeando la mesa. Yo no pedí que todo se desmoronara. Me acerqué despacio. Puse una mano sobre la suya. Ya no lo veía como el hijo fuerte que construyó una casa. Lo veía como el niño asustado que una vez rompió un jarrón y escondió los pedazos debajo de la cama. Tal vez no lo pediste, pero lo permitiste, y ahora tienes que decidir qué vas a reconstruir y con quién. Lucas se quebró. Lloró como no lo veía llorar desde que tenía 10 años. Me habló de las discusiones, de cómo Carmen le exigía que cortara todo lazo conmigo, que ella o yo, que todo lo que él había conseguido era gracias a su guía, no a la mía. Me confesó que por momentos creyó que ceder a Carmen era la forma de mantener la paz, pero se había equivocado, profundamente. No sé cómo reparar esto, mamá. Empieza por cuidar a tu hija. El resto vendrá con el tiempo. Esa noche Selena se quedó otra vez conmigo. Lucas volvió a casa solo. Me pidió que la cuidara hasta que pudiera poner orden. Y lo hice. Con gusto. Porque en medio del desastre había una pequeña luz pidiendo cobijo. Pero los días que siguieron no fueron tranquilos. Carmen regresó con fuerza, como un huracán. La primera señal fue una visita inesperada de un abogado, un joven de traje impecable y sonrisa fría, que me entregó un documento. Mi clienta desea notificarle que cualquier contacto con la menor Selena sin consentimiento será considerado indebido. Este es un aviso formal. Me quedé inmóvil. Lo leí. Era real. Carmen había iniciado un proceso para prohibirme ver a mi nieta. ¿Y Lucas?, pregunté. No ha firmado. Aún no. Pero la señora Carmen alega que usted la manipula emocionalmente y pone a la niña en su contra. Me temblaron las manos. Pero no de miedo. De rabia contenida. Dígale a su clienta que hay cosas que no se pueden borrar con un papel. Que el amor no se impone ni se restringe por decreto. El abogado se encogió de hombros y se marchó. Esa noche no pude dormir. Me levanté, abrí mi caja de recuerdos y saqué algo que nunca pensé usar. Un diario antiguo donde llevaba anotado cada gasto, cada transferencia, cada conversación importante con Lucas sobre la casa. No era solo un cuaderno, era un testigo silencioso. Fotografié cada página, las guardé en un pendrive y lo dejé escondido en la repisa más alta del armario. Luego, llamé a una amiga de muchos años, abogada retirada. ¿Qué puedo hacer si quieren quitarme a mi nieta? Ella me escuchó con atención. Luego me dio una sola instrucción. No hagas nada aún. Espera. Observa. Deja que Carmen cometa el error. Y eso hice. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo, Carmen volvió a la casa. Intentó reanudar su papel de madre perfecta. Publicaba fotos en redes con Selena, sonriendo, abrazadas, como si nada hubiese pasado. Pero la niña no era la misma. Me llamaba cada noche. Me contaba que su mamá ya no le gritaba, pero tampoco la escuchaba, que todo parecía una obra de teatro, y que su papá dormía en el sofá. Un viernes, mientras lavaba los platos, recibí un audio. Abu, mami gritó muy feo hoy. Dijo que si papá no te borra de nuestra vida, nos va a dejar para siempre. No quiero que te borren. Yo te necesito. Lloré. Por impotencia. Por rabia.
pero también por amor, porque sabía que esa niña era fuerte, mucho más de lo que yo fui, a su edad. Y entonces sucedió. Lucas llegó a mi casa al amanecer, ojeroso, con la camisa arrugada y con una decisión que se le notaba en los hombros. Voy a separarme. Me quedé en silencio. Anoche Carmen me dio un ultimátum, que eligiera entre tú y ella. Y esta vez no dudé. Le dije que no me chantajeara más, que no iba a perder a mi madre por capricho de nadie. Tomó sus cosas y se fue. Lo abracé. No dije, te lo dije. No dije nada. Porque ese no era el momento de recordar errores. Era el momento de construir desde las ruinas. ¿Y Selena? Pregunté. Está contigo. Es lo único que pidió. Que la dejara venir contigo esta semana. Que quería respirar. La niña llegó minutos después, cansada, pero con una sonrisa tímida. «Puedo quedarme contigo, Abu», me dijo. «Todo el tiempo que quieras, mi amor». Durante esos días, la casa volvió a llenarse de vida. Horneamos pan, plantamos flores, vimos películas antiguas, hablamos de la infancia de Lucas, de los juegos tontos, de los cuentos que le inventaba cuando no podíamos pagar libros. Una tarde, Selena me miró y dijo algo que me dejó sin palabras. «¿Sabes? Mamá dice que tú eres solo pasado, pero yo creo que tú eres mi raíz». Y en ese momento entendí que mi lucha no había sido en vano, que a pesar de todo el desprecio, de las humillaciones, de las puertas cerradas, lo que yo había sembrado estaba floreciendo. No en documentos ni en cuentas bancarias, sino en el corazón de una niña que se negaba a olvidar de dónde venía. Pero yo sabía que Carmen no iba a rendirse tan fácilmente. Y no me equivocaba. Lo que vino después fue un intento desesperado por destruirme legalmente. Pero lo que ella no sabía es que yo también sabía jugar en silencio. Y mi jugada estaba a punto de comenzar. A veces, la vida te obliga a disfrazarte, a convertirte en algo que nunca pensaste ser. Estratega. Me cansé de mendigar espacio en una casa que ayudé a construir. Me cansé de callar para no incomodar. Ahora, el silencio era parte del plan, pero no por sumisión, sino por cálculo. Carmen había salido de la casa, sí, pero como quien retrocede un paso para tomar impulso. Lo sentí. Lo vi en su mirada la última vez que vino por unas cajas. No era derrota, era rabia contenida, como una serpiente herida que se arrastra al rincón, solo para morder con más fuerza luego. Y mientras ella preparaba su contraataque, yo también tejía el mío. Guardé cada audio de Selena, cada mensaje de texto, cada foto donde ella aparecía triste, sola, confundida, no para usarla como escudo. Jamás dañaría a mi nieta, sino para mostrar al mundo que no era la abuela manipuladora que Carmen intentaba retratar. Lucas, por su parte, comenzó un proceso de despertar. Lento, torpe, pero firme. Buscó asesoría legal. Comenzó terapia. Habló con Selena cada noche con ternura, algo que no hacía desde hacía meses. Hasta empezó a cocinar. Sus primeras sopas sabían a nada, pero a ella le encantaban. «Papá está aprendiendo a cuidarme», me dijo una tarde, mientras dibujábamos. Y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Un día Carmen reapareció. No tocó la puerta. Entró directamente al jardín de mi casa, donde yo estaba regando las plantas con Selena. «Necesito hablar contigo, sola». Miré a mi nieta. Le pedí que fuera a la cocina. Cuando Carmen se acercó, tenía los ojos fríos, su voz como hielo quebrándose. «Quiero que te alejes de mi hija, para siempre». La miré en silencio. «Lo que estás haciendo es enfermizo. La estás confundiendo. La estás volviendo contra mí.
No, la estás perdiendo tú, dije con calma. No confundas consecuencias con conspiraciones. Se rió con desprecio. No me subestimes, Estefanía. No sabes de lo que soy capaz. Ah, pero yo sí sabía. Tampoco tú sabes de lo que soy capaz yo, Carmen. Y eso es lo que te molesta, que aún no entiendes cómo esta vieja, invisible, sigue de pie, sin derrumbarse. Su sonrisa se borró. Dio media vuelta y se fue. Pero antes de subir al auto, soltó su última amenaza. Te voy a quitar a Selena legalmente, y cuando lo logre, no volverás a verla jamás. La vi alejarse sin pestañear. No porque no me doliera. Me dolía cada palabra. Pero ese día sentí algo nuevo. Determinación. Porque ya no era solo por mí. Era por mi nieta, por mi hijo, por mi dignidad. Esa noche tomé el cuaderno antiguo. El que contenía todo. Transferencias, mensajes, fechas, promesas incumplidas, gastos compartidos de la casa. Cada página era un ladrillo de verdad. Llamé a Marta, mi amiga abogada retirada. Cuando leyó todo, levantó la vista sorprendida. ¿Tienes idea del poder que hay aquí? Asentí. No quiero destruir, solo quiero que se sepa la verdad. Entonces, prepárate, me dijo, porque esto no va a ser limpio. Carmen va a golpear donde más duele. Y golpeó. A la semana siguiente, Lucas recibió una notificación judicial. Carmen lo demandaba por negligencia emocional y solicitaba la custodia total de Selena. El documento alegaba que él era inestable, que vivía con influencias negativas, yo, y que la niña estaba en riesgo. Lucas vino con el papel temblando. «Esto es una locura. ¿Cómo se atreve?» Lo abracé. Le dije que ya no estábamos solos. Le mostré los archivos, las pruebas, los mensajes, todo. «Vamos a responder», le aseguré. No con gritos, con verdad. Y así empezó una guerra en tribunales, silenciosa, discreta, pero feroz. Durante la primera audiencia, Carmen llegó con un traje beige impecable y una sonrisa de mármol. Se sentó como víctima. Lloró. Habló de cómo me metía entre ella y su hija, de cómo la casa estaba infestada de manipulación. Yo, en cambio, llevé solo una carpeta. No dije mucho, solo entregué el cuaderno escaneado, los audios y una carta escrita a mano por Selena. Mi abuela no me obliga a nada, me cuida, me escucha, me hace sentir segura. No quiero que la alejen de mí. El juez la leyó en voz alta. Carmen palideció. Al salir me alcanzó en el pasillo. «Usaste a la niña en mi contra. No tienes vergüenza. Tú la obligaste a elegir. Yo solo estuve ahí cuando tú te fuiste». Ella apretó los dientes. Sabía que estaba perdiendo terreno, pero no se rindió. En las semanas siguientes usó todos los medios para desacreditarme. Difamaciones, testigos falsos, declaraciones manipuladas. Llegó incluso a decir que yo había falsificado el diario. Pero el juez no era tonto. Vio la línea del tiempo, las coincidencias, las fechas exactas y, sobre todo, escuchó a Selena en una audiencia privada. Después de eso, el proceso dio un giro inesperado. La corte ordenó una evaluación psicológica a Carmen. Lo que descubrieron fue devastador. Signos de narcisismo, comportamiento controlador, manipulación emocional sobre la menor. Eso fue el inicio de su caída. La custodia quedó temporalmente con Lucas. Yo obtuve derecho legal de visita extendida. Y Carmen empezó a desaparecer de las fotos, de los desayunos, de las decisiones importantes. Pero aún no había terminado. Un día, mientras recogía cosas del trastero, encontré una caja olvidada.
Dentro, entre papeles viejos, estaba una carta. Cerrada. Nunca la había visto. Era de mi difunto esposo, escrita años antes de morir. Estefanía, si alguna vez el mundo te cierra la puerta en tu propia casa, recuerda esto. Tú construiste más que paredes. Construiste personas. Y eso no se derrumba tan fácil. Lloré como una niña, porque esas palabras llegaban en el momento exacto. Esa noche fui al jardín, donde Selena jugaba con tierra y semillas. ¿Qué plantas?, le pregunté. Flores, para que cuando mamá regrese, vea algo bonito. La abracé y pensé, aún hay esperanza. Pero también sabía que Carmen no iba a desaparecer sin dejar un último veneno. Y ese veneno llegó en forma de traición inesperada. Lucas fue citado a una audiencia de urgencia. Carmen, en un último movimiento, había presentado una supuesta grabación editada donde se escuchaba a Lucas discutir conmigo y gritarle a Selena. Era falso, manipulado, pero el daño estaba hecho. Y mientras esperábamos el análisis pericial del audio, una sombra de duda se instaló en el proceso. Todo pendía de un hilo. Era el momento de mostrar todo lo que yo aún no había usado. Sheila, as bajo la manga, porque había algo que ni siquiera Lucas sabía, algo que podía cambiar no solo la custodia, sino todo, y eso vendrá en la próxima parte. Me senté en la cocina vacía, con una taza de té que ya no humeaba, entre mis manos temblorosas. El silencio era denso, pesado como el olor de la pintura fresca de una casa que yo ayudé a construir, pero donde ya no era bienvenida. Recordaba con claridad cada ladrillo cargado, cada bolsa de cemento que mi esposo y yo compramos con años de esfuerzo. Aquella casa que ahora se erguía brillante y fría como el corazón de Carmen, no había sido un regalo. Había sido un sacrificio. Mientras Lucas intentaba mantener la compostura frente al desprecio de su esposa, yo me había retirado, no por cobardía, sino para observar desde las sombras. A veces, el poder nace del silencio. Recordé el día en que mi marido insistió en que registráramos la propiedad con cláusulas. Yo no entendía bien, pero él siempre desconfiaba de Carmen. Me pareció exagerado en su momento, pero ahora ese documento se había convertido en mi mayor escudo. Fui hasta el cuarto donde guardábamos las cosas antiguas. Bajo una tabla suelta del suelo, envuelta en tela de lino amarillento, estaba la carpeta con los papeles originales de la casa. Escrituras, comprobantes, recibos y una cláusula que dejaba muy claro: en caso de disolución de la relación, la parte correspondiente al hijo retornaría a los propietarios iniciales, a menos que existiera un acuerdo formal. Me costó no sonreír. No por venganza, sino porque por primera vez sentí que no estaba completamente desarmada. Llamé a Marta, una amiga abogada de confianza. Le entregué la carpeta sin decir una sola palabra. Ella la revisó, página por página, con la ceja arqueada. «Estefanía, ¿sabes lo que tienes aquí?». Asentí en silencio. Esto no solo demuestra que tú ayudaste a pagar la casa, demuestra que Carmen está ocupando algo que legalmente no le pertenece. No respondí, solo levanté la mirada hacia la ventana. Afuera caía una lluvia fina sobre el jardín. Las flores que yo misma había plantado seguían ahí, sobreviviendo. Marta se ofreció a encargarse del proceso de inmediato. Le pedí que lo hiciera con discreción. No quería escándalos, quería justicia. Mientras tanto, en casa, la tensión seguía creciendo. Lucas se hundía en el trabajo y evitaba las llamadas de Carmen. Y Selena comenzaba a cambiar. Un día la vi sentada en las escaleras, acariciando a nuestro viejo gato. Sus ojos estaban hinchados, pero no lloraba. «¿Qué te pasa?»,
¿Mi niña? Mi mamá me dijo que tú me estás alejando de ella. Me arrodillé frente a ella, con todo el peso del alma apretándome el pecho. No, Selena, nunca haría eso. Yo solo quiero que estés bien y que veas las cosas por ti misma, sin que nadie te diga cómo pensar. Ella me miró con esa seriedad extraña que tienen los niños que han visto demasiado. A veces siento que mi mamá miente, pero me da miedo pensarlo. La abracé. No dije nada más, porque esa batalla no era contra Carmen. Era por el corazón de mi nieta. Los días pasaron y con ellos llegaron noticias del juzgado. El juez había recibido los documentos presentados por Marta. Había abierto una nueva investigación sobre la titularidad de la casa. Carmen fue notificada y la rabia no tardó en explotar. Una tarde, mientras regresábamos de hacer compras, la encontramos en la acera. Esperaba de pie, con los ojos inyectados de furia y un sobre arrugado en la mano. «Así que ahora me quieren sacar de mi casa», escupió frente a Lucas. «No es tuya, Carmen. Nunca lo fue», respondió él con voz contenida. «Tú me dijiste que era para los dos. Me prometiste que esa casa era nuestro futuro. Te mentiste sola. Todo lo que hicimos, lo hicimos con ayuda de mi madre. Y tú lo sabías». Yo no dije nada. Solo observé. Carmen temblaba de rabia. Se acercó hasta mí, con los dientes apretados. «Tú, siempre tú, metiendo tus narices, envenenando a todos. ¿Qué clase de madre eres?». Su voz era un látigo, pero no dolía, porque ya no tenía poder. Soy una madre que no olvida lo que ha construido con sus manos, y una abuela que no permitirá que se destruya lo poco que queda de su familia. Se quedó en silencio. Por primera vez, no supo qué responder. Poco después, comenzó el proceso de desalojo. No fue inmediato, pero el juez dictó medidas preventivas. Carmen debía abandonar la casa temporalmente hasta que se resolviera la disputa legal. Lo intentó todo: apelaciones, lágrimas, amenazas, pero nada funcionó. La ley, por fin, estaba de nuestro lado. Una noche vi a Lucas llorando en el garaje. Me senté junto a él, en silencio. «No sé en qué momento todo se fue a la mierda, mamá». «Cuando dejaste de escuchar tu instinto», le respondí. Él me miró, con los ojos rojos. «Gracias por no soltarme, aun cuando yo sí te solté a ti». Lo abracé. No dije nada más, porque el perdón verdadero no se da en palabras, se da en actos. Carmen, lejos de quedarse tranquila, comenzó una campaña de desprestigio en redes sociales. Publicó fotos antiguas, insinuó que yo la había manipulado desde el inicio, que Lucas era un mal padre y que nuestra casa era fruto de fraudes y trampas. Pero el público no era tonto. Algunos comentarios comenzaron a cambiar. «¿Y por qué no muestra las escrituras si tanto dice que es suya? Todo esto suena a berrinche de alguien que no acepta perder. Me duele por la niña. Esa señora no piensa en su hija». Y entre todos esos comentarios, uno me llamó la atención. Era de una cuenta anónima, pero decía: «Yo trabajé con Carmen. Lo que le están haciendo no es nada comparado con lo que ella ha hecho en la empresa. Que hable de honestidad es un chiste». Esa noche dormí tranquila por primera vez en semanas, porque el tiempo, cuando se junta con la verdad, siempre termina por mostrar el rostro de cada quien. El aire dentro de la casa parecía denso, como si el mismo silencio hubiera decidido instalarse en cada rincón, dejando tras de sí una sombra que ni la luz de la tarde podía disipar. Estefanía se movía lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera, mientras la mirada perdida se posaba en las paredes que, durante años,
habían sido testigos mudos de su entrega, de sus sacrificios invisibles. Cada cuadro, cada fotografía, cada recuerdo impregnaba aquel espacio con la historia de una mujer que, en silencio, había dado todo sin pedir nada a cambio. Pero ahora, ese mismo silencio pesaba más que cualquier palabra, como un eco de las promesas rotas y las esperanzas desvanecidas. Selena, su nieta, la seguía a distancia, con la mirada inquisitiva y el rostro marcado por la confusión que solo una joven puede tener cuando presencia la fractura de lo que alguna vez fue un hogar. No decía nada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y una creciente determinación que solo el tiempo y la verdad podrían moldear. Para Estefanía, esa mirada era a la vez un bálsamo y una amenaza, porque sabía que la batalla no solo era legal o económica, era también una lucha por el alma de su familia. Esa noche, después de cenar en un silencio tenso que parecía cargar el aire con electricidad, Estefanía se sentó frente a la mesa donde descansaban los documentos que Marta le había entregado. Con manos firmes, empezó a revisar cada papel, cada cláusula, como si de ellos dependiera no solo su futuro, sino la redención de años de dolor callado. La casa, símbolo de su sacrificio, era ahora el campo de batalla donde se definía quién realmente tenía derecho a pertenecer. Mientras tanto, Carmen no dejaba de moverse como una sombra en la casa, intentando sembrar discordia, usando la ira y el resentimiento como armas. Pero Estefanía había aprendido a ser paciente, a esperar el momento justo para actuar con frialdad y precisión. No necesitaba gritar ni hacer escándalos. Su justicia era silenciosa, letal en su calma. Una mañana, Estefanía recibió una llamada inesperada. Era Marta. «Tenemos una audiencia preliminar», dijo la voz al otro lado de la línea, cargada de una mezcla de cautela y esperanza. «El juez quiere revisar los documentos y escuchar las partes antes de decidir sobre las medidas cautelares». «¿Cuándo?», preguntó Estefanía conteniendo la emoción. «La próxima semana. Debemos prepararnos bien. No será fácil». Colgó el teléfono y miró hacia la ventana, donde Selena estaba regando las plantas con cuidado. La niña levantó la vista y sus ojos se encontraron. Un silencioso pacto de apoyo mutuo se formó en esa mirada. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contenidas. Estefanía se dedicó a recopilar pruebas, organizar documentos, hablar con testigos que podían confirmar su versión. Marta la acompañaba en cada paso, como una sombra que convertía la burocracia en un arma para la verdad. Selena, por su parte, empezó a mostrar un cambio sorprendente. Ya no se quedaba callada frente a las mentiras de su madre. En el colegio, empezó a hablar con compañeros y profesores, sembrando semillas de dudas sobre las historias que Carmen contaba. Su valentía era un faro que iluminaba un camino incierto. Una tarde, mientras revisaba unos correos, Estefanía encontró un mensaje de Carmen dirigido a Lucas. La carta estaba llena de amenazas veladas y reproches disfrazados de preocupación. Pero lo que más la impactó fue una frase: «Si te apartas de mí, te perderás para siempre». Estefanía sintió un nudo en la garganta. No por Carmen, sino por Lucas. Sabía que él estaba atrapado entre dos mundos, entre la esposa que amaba y la madre que había dado todo por él. Y en ese laberinto emocional, la verdad parecía desvanecerse entre las sombras del miedo y la culpa. La audiencia llegó, y con ella, un aire de tensión palpable. El juzgado estaba lleno, y las miradas se cruzaban como cuchillas. Carmen entró, con aire desafiante, acompañada por su abogado, mientras Estefanía, serena, se mantenía firme junto a Marta y Selena. El juez escuchó con atención cada argumento, cada documento presentado. Las palabras de Marta fueron precisas, contundentes. Mostró recibos, escrituras, testimonios. Reveló la realidad invisible que Carmen había intentado ocultar con mentiras y manipulaciones.
Carmen intentó interrumpir, atacó con furia, pero la calma de Estefanía era un muro impenetrable. En un momento, la abogada de Estefanía presentó un video que mostraba conversaciones entre Carmen y una antigua empleada, donde se evidenciaba la intención de manipular a Lucas y desacreditar a Estefanía. La sala quedó en silencio. Incluso Selena, desde un rincón, pudo sentir el peso de la verdad desmoronando las mentiras. El juez, con voz firme, decretó medidas provisionales. Carmen debía abandonar la casa hasta que se resolviera el caso. La justicia había dado un primer paso. Al salir, Lucas se acercó a su madre. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Mamá, no sabía cuánto habías luchado por nosotros», susurró con la voz quebrada. Estefanía lo miró, sin reproches, solo con una calma profunda. «No busco tu culpa, hijo. Solo quiero que veas quiénes somos y qué merece nuestra familia». Selena tomó la mano de su abuelo y la de su abuela, y en ese gesto simple se condensó la esperanza de un nuevo comienzo, una promesa de que, aunque el camino fuera difícil, juntos podrían reconstruir lo que el odio había intentado destruir. Mientras caminaban hacia el auto, Estefanía sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la sombra del abandono empezaba a disiparse. No por el veredicto, sino por la fuerza que había encontrado en el silencio y en el amor que nunca se rindió. Porque a veces, la justicia más profunda no está en las leyes, sino en el coraje de no dejarse borrar. Los días que siguieron a la audiencia estuvieron llenos de un silencio extraño, una calma tensa que parecía envolver la casa y sus habitantes. Estefanía regresó a ese espacio que durante tanto tiempo había sido su refugio y a la vez su prisión emocional. Cada objeto, cada rincón, parecía tener ahora un significado distinto. La casa ya no era solo un techo, sino un campo de batalla donde se libraban guerras invisibles de dignidad y amor. Caminaba despacio por el salón, tocando con las yemas de los dedos las texturas de los muebles, respirando el olor a madera y a recuerdos, mientras la luz del sol filtrada por las cortinas proyectaba sombras que danzaban lentamente en las paredes. Selena, a su lado, la observaba con una mezcla de admiración y ternura. La joven había crecido rápidamente en esos meses, pasando de la inocencia a una comprensión dolorosa de las complejidades familiares. No era solo la nieta, era el puente que unía generaciones, la voz que traía esperanza y una mirada nueva sobre el pasado y el futuro. En las tardes, sentadas juntas en la pequeña terraza, compartían silencios y palabras que no necesitaban ser explicadas. Había una complicidad profunda que trascendía las heridas y las traiciones, un lazo que ninguna tormenta podría romper. Sin embargo, fuera de ese pequeño universo de calma, la tormenta seguía rugiendo. Lucas, atrapado entre la lealtad a su esposa y el amor por su madre, vivía una batalla interna que lo consumía poco a poco. Las llamadas no contestadas, las visitas evitadas y las palabras no dichas eran cicatrices invisibles que marcaban su alma. Carmen, por su parte, no cesaba en sus intentos de manipulación, buscando debilitar la posición de Estefanía a través de rumores, falsos testimonios y estrategias legales agresivas. Pero Estefanía había aprendido a no responder con la misma moneda. Su respuesta era la paciencia y la firmeza, la construcción silenciosa de una verdad que no podía ser ignorada. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos, Estefanía encontró una imagen que la transportó a otra época. Lucas, pequeño, sonriendo entre sus brazos, con Selena apenas un suspiro en el vientre de su hija. La nostalgia la golpeó con fuerza, mezclándose con la tristeza y una renovada determinación. No podía permitir que esos momentos se convirtieran en polvo, que la historia que había escrito con tanto esfuerzo
fuera borrada por la indiferencia y el egoísmo. Decidió entonces tomar una acción que marcaría un antes y un después. Contactó a antiguos vecinos y amigos de la familia, reuniendo testimonios que confirmaban su versión, que hablaban de su dedicación y sacrificio, de las veces que había estado presente cuando nadie más lo estaba. También convocó a profesionales que habían trabajado en la remodelación y mantenimiento de la casa, quienes atestiguaron la inversión y el cuidado que ella misma había supervisado y financiado. Paralelamente, Selena empezó a ser más activa en redes sociales, compartiendo fragmentos de la historia de su abuela, mostrando un lado humano y real que conmovía a quienes la leían. Su valentía en romper el silencio era un faro que atraía apoyo y empatía, y poco a poco, la verdad comenzaba a expandirse más allá de las paredes de la casa. Una noche, mientras Estefanía se preparaba para dormir, el teléfono sonó. Era Lucas. La voz al otro lado era un susurro quebrado, lleno de incertidumbre y necesidad. «Mamá, necesito verte. Quiero entender. Por favor». Un nudo se formó en su garganta, pero esta vez no fue de dolor, sino de esperanza. Sabía que la reconstrucción no sería rápida ni sencilla, pero ese llamado era el primer paso hacia una reconciliación verdadera. Acordaron encontrarse al día siguiente en un café tranquilo, lejos de miradas y juicios. Cuando Lucas llegó, su semblante era el de un hombre cansado, pero dispuesto a escuchar. Estefanía lo miró con una mezcla de amor y firmeza, sin reproches, sin esperar milagros instantáneos. «Quiero entender qué pasó realmente, mamá», dijo Lucas con la voz entrecortada. «No quiero vivir más en medio de mentiras y silencios». Ella tomó sus manos y, con calma, empezó a relatar su historia, sus sacrificios, las heridas invisibles, pero también la esperanza que nunca perdió. Lucas escuchaba, a veces en silencio, a veces con lágrimas que liberaban años de confusión y dolor. Cuando terminó, hubo un momento de quietud, un espacio sagrado donde dos almas heridas empezaban a encontrar un camino hacia la sanación. No había perdón inmediato ni olvidos, solo la promesa de ser honestos y de construir un futuro basado en la verdad y el respeto. Mientras caminaban juntos hacia la salida del café, Selena los esperaba con una sonrisa tímida, un símbolo viviente de que la familia podía, aunque herida, renacer. Carmen, por su parte, se alejaba, derrotada no por la violencia, sino por la fuerza serena de una madre que decidió ser vista, escuchada y respetada. La casa, testigo mudo de tantos secretos y silencios, ahora empezaba a llenarse de luz, de voces que finalmente encontraban su espacio, de un amor que, aunque marcado por cicatrices, seguía siendo el cimiento más fuerte. Estefanía sabía que el camino sería largo, que no todas las heridas sanarían de inmediato, pero también sabía que la dignidad restaurada y el vínculo reconstruido eran victorias que nadie podría arrebatarle. Porque ella no solo había ayudado a pagar una casa, sino que había construido una familia, y esa era la verdadera herencia que quería dejar. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas que parecían susurrar promesas de cambio. En el pequeño apartamento de Estefanía, el aire estaba impregnado del aroma a té de manzanilla, aquel que siempre le recordaba a su madre, a las tardes largas y tranquilas en las que el tiempo parecía detenerse. Pero ese día, la calma era diferente. Había una tensión contenida en el silencio, una expectativa que hacía que cada segundo se alargara con una intensidad casi insoportable. Selena, sentada en el sillón junto a la ventana, observaba la calle con una mirada profunda, como si buscara respuestas en el ir y venir de las personas. Su adolescencia, marcada por la lucha y la verdad que ahora emergía, la había hecho crecer demasiado rápido. Pero su espíritu seguía siendo puro,
una llama de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto a su familia. Sus dedos jugueteaban distraídamente con una pulsera antigua, un recuerdo que Estefanía le había dado hacía poco, símbolo de la fortaleza que ambas compartían. En la cocina, Estefanía terminaba de preparar unas infusiones. Su gesto sereno contrastaba con la tormenta interior que había enfrentado en los últimos meses. La mujer, antes invisible, había aprendido a mirar el mundo con otros ojos, a valorar su propio valor y a no depender de las etiquetas que otros quisieran imponerle. Había descubierto que la dignidad no se mendiga, se exige, que el respeto no se implora, se conquista. La puerta se abrió con suavidad y Lucas entró. Su figura parecía menos rígida, menos distante que antes. Había dejado atrás el orgullo, herido, y traía consigo una voluntad genuina de reparar lo que el tiempo había fracturado. Sus pasos resonaron en la madera del suelo, marcando un ritmo pausado, como si cada movimiento tuviera que medir la fragilidad del momento. «Gracias por recibirme», dijo con una voz que denotaba sinceridad. «Sé que no ha sido fácil, para ninguno de los dos». Estefanía lo miró a los ojos, sin rencores, solo con la firmeza de quien ha aprendido a amar sin condiciones, pero también sin perderse a sí misma. «Lucas, lo que necesitamos ahora es verdad y voluntad para sanar». La conversación se extendió por horas, entre silencios cargados de significado y palabras cuidadosamente elegidas. Hablaron de la casa, de las heridas, pero también de los sueños que alguna vez compartieron. Fue un encuentro donde se tejieron nuevos puentes, donde el pasado fue reconocido sin miedo y el futuro empezó a abrirse como un horizonte posible. Mientras tanto, fuera de ese refugio de honestidad, Carmen veía cómo su control se desvanecía. Sus intentos de manipulación y división no habían logrado quebrar la fortaleza que Estefanía había construido con paciencia y dignidad. La nora, acostumbrada a imponer su voluntad con palabras venenosas y gestos de desprecio, ahora enfrentaba el poder implacable de la verdad y la transparencia. Selena, que había sido testigo de tanta injusticia, decidió tomar la palabra en la familia. Su juventud y sensibilidad le daban una voz fresca, libre de prejuicios y rencores, capaz de desafiar el silencio que durante años había protegido secretos dolorosos. Con un valor que sorprendió a muchos, habló en reuniones familiares y con amigos, revelando las injusticias sufridas por su abuela y mostrando el rostro humano detrás de las noticias que comenzaban a circular. Su valentía fue un faro para quienes, como ella, habían sido víctimas de exclusión y maltrato. La joven se convirtió en un símbolo de esperanza, una puente entre generaciones que ayudaba a sanar heridas profundas. En sus palabras había una promesa. La familia podía reconstruirse, no sobre la mentira ni el silencio, sino sobre el respeto y el amor verdadero. Estefanía, por su parte, encontró en ese proceso una fuerza renovada. Empezó a dedicar tiempo a sí misma, a redescubrir pasatiempos olvidados, a cuidar su cuerpo y su mente. No se trataba de venganza ni de revancha, sino de justicia serena y dignidad recuperada. Cada paso que daba era un acto de amor propio y un mensaje claro para quienes habían intentado invisibilizarla. Ella estaba presente y su historia merecía ser escuchada. La casa, que había sido escenario de tantas batallas, ahora se llenaba de nuevos sonidos. Risas tímidas, conversaciones sinceras y el eco de una familia que comenzaba a entender que el verdadero hogar no está solo en las paredes, sino en el respeto y la verdad compartida. Los objetos antiguos recuperaban su valor. Las fotografías volvían a contar historias de amor y esfuerzo, y cada rincón se impregnaba de una luz diferente, más cálida y esperanzadora. El vínculo entre Estefanía y Lucas se fortalecía día a día,
con encuentros donde el diálogo y la empatía reemplazaban al silencio y la indiferencia. No todo era perfecto, ni se borraban las heridas de un día para otro, pero había un compromiso genuino de construir algo nuevo, con paciencia y honestidad. Selena, siempre cerca, era la guardiana de ese proceso, la memoria viva de lo que habían superado y la voz que recordaba que el amor, aunque frágil, podía renacer de las cenizas. Mientras la noche caía, Estefanía miraba por la ventana, sintiendo en su pecho una mezcla de paz y esperanza. Había logrado algo más que recuperar una casa. Había recuperado su lugar en el mundo, su identidad y su dignidad. Sabía que el camino seguiría siendo desafiante, que algunas heridas tardarían en sanar completamente, pero también sabía que nunca más permitiría que la invisibilidad la definiera. Porque ella era más que sacrificios y olvidos. Era una mujer fuerte, capaz de transformar el dolor en luz y la injusticia en justicia silenciosa. Y esa era la herencia más poderosa que podía dejar a su familia y a quienes, como ella, habían aprendido que la verdadera batalla es la de ser vistos y respetados. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron un torbellino de emociones contenidas y pequeños avances que parecían gigantes cuando se comparaban con el silencio que había reinado durante tanto tiempo. Estefanía despertaba cada mañana con una mezcla de nervios y esperanza, consciente de que la reconstrucción de su historia familiar no sería un camino recto ni libre de obstáculos, pero también segura de que había dado el primer paso para recuperar no solo una casa, sino su dignidad y su lugar en el mundo. Lucas, por su parte, comenzaba a entender la profundidad de lo que había negado y olvidado. Su mirada, que antes parecía cerrada y defensiva, se abría poco a poco, dejando entrever el hombre que aún podía cambiar, que aún podía reconocer los errores del pasado y buscar una conexión verdadera con su madre. No era fácil para ninguno de los dos. Los años de heridas y silencios habían creado un muro grueso que necesitaba tiempo y paciencia para ser derribado. Pero había voluntad, y eso era lo que más importaba. Carmen seguía intentando controlar la narrativa a su favor, intentando sembrar dudas y desconfianza, pero su influencia se debilitaba frente a la evidencia irrefutable que Estefanía había reunido con cuidado. Documentos, mensajes, grabaciones que mostraban la verdad detrás de las mentiras que durante años se habían tejido como telarañas para atraparla en el olvido. Cada prueba presentada era una daga silenciosa que desgarraba la máscara de manipulación que Carmen había usado para disfrazar su propia inseguridad y resentimiento. Selena, como la voz de la nueva generación, se mantenía firme y clara, desafiando la resistencia de quienes no querían enfrentar la realidad. Su valentía era contagiosa, y poco a poco otros familiares comenzaron a cuestionar las versiones oficiales y a abrir sus ojos a la verdad que Estefanía y ella compartían con tanta honestidad. La joven no solo defendía a su abuela, sino que también rompía un ciclo de dolor que parecía eterno, abriendo camino para que la empatía y el respeto reemplazaran el juicio y la exclusión. En medio de todo este proceso, Estefanía encontró un refugio en la escritura. Comenzó a plasmar en un diario todo lo que sentía, recordaba y soñaba, creando un testimonio íntimo que le permitía ordenar sus pensamientos y sanar las heridas que aún dolían en lo profundo. Escribir se convirtió en un acto de liberación, un espacio donde podía ser auténtica sin miedo a ser juzgada o ignorada. Las páginas se llenaban de recuerdos de su infancia, de momentos sencillos pero llenos de amor, como las tardes en el 1962, jardín de la casa antigua donde había crecido, los juegos con sus hermanos, el aroma del pan recién horneado por su madre, y también de los sacrificios invisibles que había hecho para darles un futuro mejor a sus hijos. Esos recuerdos la fortalecían y le recordaban que su historia era valiosa, que merecía ser contada y escuchada.
En un gesto de reconciliación y esperanza, Estefanía decidió invitar a Lucas y a Selena a visitar la casa que había ayudado a construir, no solo con dinero, sino con sueños y esfuerzo. La casa, aunque marcada por el tiempo y los conflictos, era un símbolo tangible de todo lo que habían vivido y de lo que aún podían construir juntos. Cuando cruzaron la puerta, un silencio respetuoso se apoderó del lugar, como si el pasado y el presente se encontraran en ese instante para dar paso a un futuro distinto. Lucas recorrió cada rincón con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, mientras Selena observaba con ojos brillantes, imaginando la posibilidad de un hogar donde el amor no fuera condicionado ni manipulado. Fue un momento cargado de emociones, donde las palabras sobraban y los gestos hablaban por sí mismos. La casa se convirtió en un espacio de encuentro y reconciliación, un testimonio vivo de que la familia podía sanar si estaba dispuesta a mirar más allá del orgullo y el rencor. Sin embargo, la verdadera prueba no estaba solo en el reencuentro, sino en el compromiso diario de ser honestos y respetuosos. Estefanía sabía que el perdón no era un acto instantáneo ni obligatorio, sino una decisión consciente que debía surgir de la comprensión y el deseo genuino de cambiar. Por eso, no buscaba borrar el pasado ni ignorar las heridas, sino construir una nueva relación basada en la verdad y la aceptación mutua. Las conversaciones continuaron, a veces difíciles, otras veces llenas de ternura y esperanza. Hablaron de errores, de dolores, pero también de sueños compartidos y metas por alcanzar. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un vínculo más sólido y auténtico, donde la madre, el hijo y la nieta podían encontrarse sin máscaras ni temores. Selena, en particular, se convirtió en un puente vital entre generaciones, recordándoles a todos que el amor familiar debía ser inclusivo y libre de condiciones. Su energía y sensibilidad eran un recordatorio constante de que el cambio era posible y que la justicia no siempre llegaba a través de grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones diarias de respeto y comprensión. Mientras tanto, Carmen, incapaz de aceptar la transformación que veía a su alrededor, se fue alejando poco a poco, perdiendo la influencia que había tenido sobre Lucas y la familia. Su actitud negativa y manipuladora quedó expuesta, y su rechazo a la verdad la aisló, mostrando que el verdadero poder reside en la honestidad y la capacidad de amar sin imposiciones. Estefanía, por fin, se sentía libre. Libre de la invisibilidad que había marcado tantos años, libre de la culpa que nunca le correspondió, y libre para ser la mujer fuerte y digna que siempre había sido, aunque nadie la viera. Había recuperado su voz, su espacio y su identidad, y eso era más valioso que cualquier casa o propiedad. El ciclo de dolor y silencio se había roto, dando paso a una nueva historia, escrita con respeto, amor y verdad. Y aunque el camino aún era largo, la certeza de que la familia podía reconstruirse desde la honestidad y la empatía era el motor que impulsaba a Estefanía, Lucas y Selena a seguir adelante, juntos y con la mirada puesta en un futuro donde la justicia silenciosa se tradujera en paz y reconciliación. En la última escena, Estefanía observa una foto antigua donde aparece junto a sus hijos, una imagen que había guardado con cariño, pero también con tristeza. Ahora, al mirarla, siente que esa imagen ya no representa un pasado perdido, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza. La mujer sonríe con lágrimas en los ojos, consciente de que, finalmente, ha sido vista, escuchada y respetada. Y eso para ella es la victoria más grande. Pasaron los meses y la casa que una vez fue escenario de silencios y heridas se convirtió en el símbolo tangible de un renacer. Estefanía, ahora con una mirada más serena y fuerte, recorría los pasillos con la tranquilidad de quien ha recuperado
su lugar en el mundo. Cada rincón guardaba no solo recuerdos, sino también promesas de un futuro construido con esfuerzo y verdad. Las tensiones que alguna vez amenazaron con destruir los lazos familiares se habían transformado en conversaciones abiertas, donde el respeto reemplazaba el reproche y la escucha activa vencía al juicio. Lucas mostraba una actitud renovada, dispuesto a enmendar los errores del pasado sin pedir olvido, sino comprensión. Selena, con su madurez prematura, seguía siendo la luz que guiaba a todos hacia un horizonte más esperanzador. En uno de esos días tranquilos, Estefanía se sentó en la vieja mecedora junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, mientras contemplaba el jardín que alguna vez había cuidado con sus propias manos. La brisa suave acariciaba las cortinas y en el aire flotaba el aroma de jazmín, una fragancia que siempre le recordó a su madre y a las raíces profundas que nunca podrían ser arrancadas. Pensó en todo lo vivido, los sacrificios invisibles, las humillaciones, el dolor silencioso, pero también en la fuerza inesperada que había descubierto dentro de sí misma. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en recuperar una casa o probar una verdad, sino en haberse reencontrado consigo misma, en haberse reivindicado como mujer, madre y abuela. La reconciliación con Lucas no significaba olvidar, ni ignorar el pasado, sino aceptarlo como parte de la historia que los había moldeado y que, ahora, podían mirar con honestidad y sin miedo. La relación con Carmen seguía siendo distante, porque no todas las heridas se curan con palabras. Pero Estefanía había aprendido que respetar su propio valor era la única forma de mantener la paz interior. Selena, que ella había empezado sus estudios universitarios, visitaba con frecuencia, trayendo risas y nuevas perspectivas, recordándoles que la familia no es perfecta, pero puede ser un refugio si se construye con amor y respeto. Estefanía guardó su diario en un cajón, consciente de que ese testimonio era un legado que algún día Selena podría leer para entender la historia de una mujer que nunca se rindió. Sonrió al pensar que, gracias a ese legado, las generaciones futuras no tendrían que sufrir en silencio ni aceptar la invisibilidad como destino. En ese momento, levantó la vista hacia el retrato familiar colgado en la pared. Un reflejo imperfecto, lleno de cicatrices, pero también de esperanza y renovación. Supo entonces que, aunque el camino no sería siempre fácil, la justicia silenciosa que había elegido le había dado la paz que tanto buscaba, porque ser vista, ser escuchada y ser respetada finalmente era el verdadero hogar.